Mayo de 2015, Zúrich, Suiza. Mientras varios de los hombres más poderosos del fútbol mundial dormían en un hotel de 5 estrellas, algo completamente inesperado estaba por ocurrir. Al amanecer, agentes de la policía suiza, en coordinación con el FBI, irrumpieron en el edificio y comenzaron a arrestarlos uno por uno. En cuestión de horas, las imágenes dieron la vuelta al mundo. La organización que durante más de un siglo había gobernado el fútbol estaba siendo acusada de corrupción. Para millones de personas, aquella fue la primera vez que se preguntaron qué estaba pasando realmente dentro de la FIFA. Pero lo más sorprendente no fueron los arrestos. Lo verdaderamente increíble es que esa historia había comenzado más de 100 años antes. Porque la FIFA no nació como un imperio, nació como una pequeña organización con una idea completamente distinta. Esta es la historia que casi nadie conoce sobre la FIFA. Durante más de un siglo, la FIFA ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de la historia del deporte. Ha organizado copas del mundo que paralizaron al planeta, convirtió al fútbol en un fenómeno global y ayudó a transformar un simple juego en una industria que mueve miles de millones de dólares cada año. Pero esa es solo una parte de la historia, porque detrás de los estadios llenos existe una organización cuya evolución estuvo marcada por decisiones que cambiaron para siempre el rumbo del fútbol. Lo curioso es que casi nada de eso ocurrió de un día para otro. Fueron décadas de decisiones, personajes, alianzas, ambición y momentos que, vistos por separado, parecían insignificantes, pero que terminaron construyendo la FIFA que conocemos hoy. Primero, tenemos que regresar al lugar donde todo comenzó. A comienzos del siglo XX, el fútbol estaba creciendo con una velocidad que nadie había previsto. Cada país organizaba sus propios partidos, utilizaba reglas diferentes y no existía una autoridad capaz de coordinar competencias internacionales de manera oficial. El deporte unía a millones de personas dentro de sus fronteras, pero fuera de ellas reinaba el desorden. Fue entonces cuando un pequeño grupo de dirigentes se hizo una pregunta que terminaría cambiando la historia del deporte. ¿Y si el fútbol dejaba de pertenecer a un solo país y comenzaba a unir al mundo entero? El 21 de mayo de 1904, representantes de 7 países se reunieron en un modesto edificio de París con un objetivo que parecía sencillo: crear una institución que organizara el futuro del fútbol internacional. Nadie en aquella sala podía imaginar lo que acababan de poner en marcha. No había millones de dólares, no había patrocinadores, no existía una Copa del Mundo. Solo había una visión compartida: unir al fútbol bajo unas mismas reglas. Aquella organización recibió un nombre que con el tiempo sería conocido en todos los rincones del planeta: Federation International de Football Association, la FIFA. Durante sus primeros años, estuvo muy lejos de ser la institución poderosa que conocemos hoy. Y fue precisamente entonces cuando apareció un hombre cuyas decisiones cambiarían para siempre la historia del fútbol mundial: Jules Rimet. A diferencia de muchos dirigentes de su época, Jules Rimet estaba convencido de que el fútbol podía ser mucho más que un deporte. Creía que un balón podía unir a personas de culturas, idiomas y países completamente diferentes. Muchos pensaban que era un soñador. Él estaba decidido a demostrar que estaban equivocados. En aquellos años, organizar un torneo entre selecciones de distintos continentes era un desafío enorme. Los viajes eran largos, costosos y muchas federaciones ni siquiera estaban convencidas de participar. Aún así, Rimet insistió. Durante años defendió una idea que muchos consideraban irrealizable. Después de años insistiendo, finalmente lo consiguió. En 1930 nació la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay. Aquel torneo reunió a solo 13 selecciones. Acababa de comenzar una tradición que terminaría convirtiéndose en el espectáculo deportivo más importante del planeta. Lo curioso es que cuando todo parecía avanzar en la dirección correcta, un acontecimiento mundial estuvo a punto de destruir el sueño que Jules Rimet había construido. Por primera vez, selecciones de distintos continentes competían por un mismo título y el fútbol empezaba a convertirse en un fenómeno internacional. Pero entonces ocurrió algo que nadie podía controlar. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. De un momento a otro, el deporte dejó de ser una prioridad. Millones de personas fueron enviadas al frente de batalla. Países enteros quedaron devastados y el fútbol, como casi todo en el mundo, se detuvo. Para una organización tan joven como la FIFA, aquello representaba mucho más que la suspensión de un torneo. Sin embargo, cuando el conflicto llegó a su fin, ocurrió algo que pocos habían imaginado. Regresó con más fuerza que nunca. Millones de personas necesitaban volver a celebrar, emocionarse y sentir que existía algo capaz de unirlas después de tantos años de destrucción. Sin proponérselo, la FIFA estaba a punto de entrar en una etapa nueva, a la etapa más exitosa y también a la más controvertida de toda la historia de la FIFA.
FIFA. Después de sobrevivir a la guerra, la FIFA ya no tenía que demostrar que el fútbol podía unir al mundo. Ahora enfrentaba un desafío completamente diferente: cómo sostener un deporte que crecía a un ritmo nunca antes visto. Cada mundial atraía más espectadores, más países querían participar, más empresas querían asociar su imagen al torneo. Y con ese crecimiento comenzaron a aparecer oportunidades que hasta entonces nadie había imaginado. Fue en ese contexto cuando llegó a la presidencia un dirigente brasileño llamado João Havelange. Su forma de ver la FIFA era completamente distinta a la de sus antecesores. El fútbol no solo podía mover emociones, también podía convertirse en uno de los negocios más grandes del planeta. Bajo su liderazgo, la FIFA comenzó a cerrar acuerdos con patrocinadores internacionales como Adidas y Coca-Cola y llevó al fútbol a regiones donde antes tenía poca presencia. En apenas unos años, la FIFA dejó de ser una pequeña organización deportiva para convertirse en una potencia con influencia mundial. Aquella transformación también sembró el origen de los problemas que aparecerían años después. Porque cuando el dinero empezó a crecer, también crecieron las ambiciones. Hey, antes de continuar, quiero pedirte un favor. Más del 90% de las personas que ven estos documentales todavía no están suscritas al canal. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete, es totalmente gratis y me ayuda a seguir creando documentales sobre las personas que han construido grandes imperios, grandes fortunas a nivel mundial y qué lecciones podemos aprender de ellas. Y además, quiero hacer algo muy especial. Voy a rifar este lingote decorativo inspirado en el oro. Ojo, no es oro real, es un artículo de colección y motivación. Para participar, deja un comentario contándome qué aprendizaje te llevas de este documental. El ganador lo anunciaré por mi cuenta de Instagram. Yo mismo personalmente se lo enviaré. Ahora sí, continuemos con el documental. Durante décadas, la estrategia de João parecía estar funcionando a la perfección. Cada Copa del Mundo era más grande que la anterior y la FIFA comenzaba a generar ingresos que pocas organizaciones deportivas podían imaginar. Desde fuera todo parecía un éxito absoluto, pero detrás de ese crecimiento estaba ocurriendo algo mucho más importante. Cada decisión empezaba a valer millones. Elegir la sede de un mundial, firmar un contrato de televisión, aprobar un patrocinador, todo tenía un enorme impacto económico. Poco a poco, la influencia dentro de la FIFA comenzó a convertirse en uno de los activos más valiosos del deporte. Lo curioso es que ese cambio ocurrió de forma tan gradual que muy pocas personas parecieron notarlo. Aquel cambio estaba preparando el escenario para una de las mayores crisis de la historia del fútbol. Y muy pronto aparecería un dirigente que heredaría esa estructura y terminaría convirtiéndolos en el rostro de la mayor crisis que la FIFA había enfrentado en más de un siglo de historia. Cuando el brasileño João Havelange dejó la presidencia de la FIFA, la organización ya era muy diferente a la que había encontrado años atrás. Se había convertido en una institución con influencia mundial y un poder que seguía creciendo con cada Copa del Mundo. Su sucesor sería un dirigente suizo que llevaba años trabajando dentro de la organización. Sepp Blatter conocía la organización mejor que casi nadie y parecía la persona indicada para llevarla a una nueva era. Durante su mandato, el fútbol siguió expandiéndose a nuevos mercados, pero mientras el éxito seguía creciendo ante los ojos del mundo, detrás de las puertas de la FIFA comenzaban a aparecer dudas que cada vez eran más difíciles de ignorar. Cada vez aparecían más preguntas sobre cómo se tomaban algunas de las decisiones más importantes de la organización. ¿Quién decidía qué país organizaría la Copa del Mundo? Detrás de esas votaciones no solo estaba el juego del prestigio deportivo, también había miles de millones de dólares en infraestructura, turismo, derechos de televisión y patrocinios. Lo que durante años había parecido una simple elección deportiva terminó convirtiéndose en uno de los procesos más influyentes del fútbol mundial. Y una vez que esa investigación comenzó, ya no habría forma de detenerla. Nadie imaginaba que muy pronto aquella organización admirada por millones de personas ocuparía los titulares de todo el mundo por una razón completamente distinta al fútbol. Desde distintos países comenzaron a surgir denuncias, investigaciones periodísticas y acusaciones sobre posibles sobornos relacionados con contratos comerciales y la elección de las sedes de la Copa del Mundo. Durante varios años, el FBI y las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una investigación internacional siguiendo el rastro de transferencias bancarias hasta que llegó la mañana del 27 de mayo de 2015, mientras varios de los dirigentes más importantes de la FIFA dormían en un hotel de lujo en Zúrich, agentes de la policía
policía suiza irrumpieron en el edificio para detenerlos. Por primera vez en su historia, la organización más poderosa del fútbol mundial veía cómo su reputación se derrumbaba ante los ojos del planeta. Decenas de dirigentes fueron acusados de delitos relacionados con sobornos, fraude y corrupción en la concesión de derechos comerciales. Cada nuevo hallazgo hacía que la crisis fuera todavía más profunda. Y el nombre de Sepp Blatter, durante años una de las figuras más poderosas del fútbol mundial, quedó inevitablemente ligado a la mayor crisis de la historia de la organización. La imagen que durante décadas había representado la máxima autoridad del fútbol mundial quedó profundamente dañada. Para millones de aficionados también estaba en juego la credibilidad del deporte más popular del planeta, y los cambios ya no podían esperar. Nuevos dirigentes asumieron el liderazgo de la organización con la promesa de recuperar la confianza perdida. Recuperar la confianza del mundo resultó mucho más difícil que cambiar unas cuantas reglas. Cada nueva decisión de la organización fue observada con mucho más cuidado que antes. Lo curioso es que mientras todo esto ocurría, el fútbol seguía creciendo. Cada mundial rompía nuevos récords de audiencia. Millones de niños seguían soñando con levantar la Copa del Mundo. Y eso demuestra algo muy interesante. Las personas pueden perder la confianza en una institución, pero muy difícilmente dejan de amar aquello que esa institución representa. Y entender esa diferencia es la clave para comprender el verdadero legado de la FIFA. Quizá esa sea la mayor paradoja de toda esta historia, porque aunque la FIFA haya cambiado con el paso del tiempo, hay algo que nunca cambió: la emoción que siente un niño cuando ve rodar un balón, la ilusión de representar a un país, la alegría de celebrar un gol junto a millones de personas que, por unos instantes, olvidan todo lo demás. Al final, eso siempre fue mucho más grande que cualquier dirigente, cualquier presidente o cualquier escándalo. La FIFA construyó el escenario, pero quienes realmente escribieron la historia fueron los jugadores y millones de aficionados que hicieron del fútbol un idioma universal. Tal vez por eso, más de 100 años después, seguimos hablando de una organización que comenzó con apenas 7 países alrededor de una mesa y terminó organizando el espectáculo deportivo más importante del planeta. Porque entender la historia de la FIFA es entender cómo una simple idea puede transformar al planeta y cómo el poder puede cambiar incluso las mejores intenciones. Recuerda dejar tu comentario en este video, quiero leerte qué opinas de esta historia. Comparte este video con alguien que le pueda ayudar y nos vemos en el próximo documental.